Bienvenidos amigos, nuevo video de Lord Cinema, reseña con spoilers del capítulo 10 de Shogun. En este video voy a estar compartiendo con ustedes mis impresiones de lo que me ha parecido El sueño de un sueño. Último episodio de esta miniserie realmente maravillosa. Tengo un montón de cosas para compartir con todos ustedes de cómo ha terminado esta serie, lo que ha dejado, la forma en que ha terminado y la narrativa que ha tenido en este final. Tal vez para muchos inesperado, pero que me parece que fue coherente con lo que hemos visto en los 9 capítulos anteriores. Antes que nada, me gustaría que dejen su like en este video, porque va a ayudar muchísimo a que se viralice y llegue a muchas más personas. Y como les digo siempre, si no se han suscrito al canal, háganlo porque es totalmente gratuito. Bueno, terminó, creo yo, una de las grandes series del año. Sin lugar a dudas, yo esto lo he dicho desde el primer video, más allá de mi adoración por el Japón feudal y por los samuráis, esta serie realmente ha sido algo majestuoso, ¿no? No voy a buscar palabras nuevas, me voy a repetir. Ha sido un verdadero poema. Ha sido un verdadero poema de principio a fin. Y ha tenido un cierre que, como les dije en la apertura, creo yo ha sido coherente con toda su narrativa y con las formas en la que nos han contado esta historia. El capítulo de la semana pasada nos había mostrado el sacrificio de Mariko, aunque no sabíamos si había muerto o no. Bueno, Mariko se despidió de la serie el episodio pasado. Se fue como un suspiro. El personaje de Mariko se fue como un susurro, ¿no? Como un viento, ¿no? Que se pierde en el océano. Es eso lo que sentí cuando lo vi. Es lo primero que quiero compartir con ustedes. Un personaje muy importante a lo largo de toda la serie. Sin embargo, no apareció en el último. No ha estado presente, físicamente al menos. Sí su legado, sí espiritualmente, sí su sacrificio y lo que significó su sacrificio para el resto de los personajes. La muerte de Mariko, a la que ni siquiera hemos visto en su funeral, simplemente se menciona a la pasada, desencadenó un montón de cosas. No solamente su negociación permitió que todos los rehenes en el castillo de Osaka sean liberados, lo cual le permitiría a Toranaga tener vía libre a la hora de una eventual guerra, esta guerra que nos vienen prometiendo desde el primer episodio, pero que la serie ha sido coherente y no hemos tenido esa guerra, al menos en una especie de imagen futurista no confirmada. La guerra fue dialéctica, la guerra fue estratégica, fue de espías, y todo este gran desenlace estuvo planificado por Toranaga desde el primer momento. Los sacrificios que hemos visto a lo largo de la serie, las muertes, para muchos innecesarias, eh, fueron necesarias para poder llegar al punto definitivo. A alguien que fue siempre ambicioso como Toranaga, pero que no demostraba esa ambición a terceros como muchos de los otros personajes que iban interactuando. La traición de muchos de los personajes eran actos necesarios, como los sacrificios que fueron necesarios para que el plan maestro de Toranaga se ejecute. Cuando hablo de traiciones pienso en Yabushige. Yabushige había permitido la entrada de los shinobi, de los ninjas, en el capítulo de la semana pasada, que había desencadenado un montón de muertes y eventualmente el sacrificio de Mariko. Pero esa traición de Yabushige, eh, desde el punto de vista de Toranaga, era necesaria. Era necesario que eso pase, era necesario que Mariko se sacrifique y que Mariko muera. Mariko, más allá de que se sacrificó para proteger a las mujeres de Toranaga y al mismísimo Anjin, era ese sacrificio algo que estaba dentro del plan de Toranaga, porque la muerte de Mariko fue un cimbronazo, fue un temblor, como los terremotos que azotaron a Japón durante toda esta serie. Esa respuesta de la tierra ante lo que estaba pasando en la burocracia y en la política de este Japón feudal del 1600. Esa muerte de Mariko abrió los ojos de la señora Oshiba, que terminó poniéndose del lado de Toranaga, que le prometió que los ejércitos del heredero no intervengan en una eventual guerra con Ishido, guerra que nunca vemos. No es necesario ver la guerra. Si uno ve el final de esta serie, siente un gran vacío, siente como que faltó algo, pero en realidad no faltó nada. Estuvo todo bien armado, eh, estuvo todo perfectamente calculado, ¿no? Por un personaje que lo planificó desde el primer momento, con algunos imponderables en el medio, sí, y ese sacrificio de Mariko tuvo el visto bueno
de Toranaga desde el primer momento. Perdonar la vida de Jon a cambio de quemar su barco y que él nunca deje el Japón. Este capítulo nos muestra por momentos una imagen de un futuro donde vemos a Jon viejo, en una cama, con un crucifijo en la mano, un rosario, que era de Maricó, con sus nietos, y con una espada como trofeo. Y sus nietos le preguntan, o hablando entre ellos, dicen, esa es la espada que utilizó nuestro abuelo para enfrentarse a los salvajes, como los occidentales ven a los japoneses. Los japoneses también ven como salvajes a los occidentales. Los portugueses que ya no tienen el favor de la burguesía japonesa y que van a estar en retirada, ¿no? El visto bueno de la iglesia, la negociación que Toranaga autorizó para que la iglesia intervenga y la vida del Anjin sea perdonada por deseo de Maricó, ese amor trunco entre ellos dos. Un Jon que se ha visto profundamente afectado por la muerte de Mariko. A mí, en líneas generales, no me terminó de convencer mucho la actuación de Cosmo Jarvis, esto lo mencioné en algunos videos. Ha tenido sus momentos, pero me parece que en líneas generales podría haber estado mejor la caracterización. Creo que es lo único que tengo para cuestionar, porque hemos visto que todas las subtramas se han cerrado, que el mismísimo Yabushige termina siendo seppuku y termina eligiendo a Toranaga, aunque primero consideró la posibilidad de que el Anjin lo decapite cuando él se cercenaba el vientre, bueno, terminó haciéndolo Toranaga. Y la guerra que no vimos en realidad la vimos en la dialéctica, la vimos en los diálogos, la conversación entre Yabushige y Toranaga viendo el océano, me parece que resume absolutamente todo. Él le cuenta su plan, el otro deduce muchas de las cosas, de otras no se había dado cuenta, pero todas estas piezas que se fueron moviendo, todas estas muertes, para muchos de los personajes innecesarias, se derramó mucha sangre, pero si uno lo compara con lo que hubiese sido una batalla entre dos ejércitos en un campo de batalla, las muertes fueron insignificantes, fueron muertes selectivas, fueron personas que cumplieron su rol, que cumplieron su deber. Lo hizo Maricó, y ese sacrificio de Maricó me parece que es lo que simplifica todo este relato, toda esta narrativa que nos han contado sobre lo que significa ser un japonés. Lo que significa ser un japonés, yo esto ya también lo he mencionado, hoy en día, porque mucho de eso del Japón del 1600 y del 1800 está impregnado en la cultura japonesa. Es algo que no ha desaparecido del ADN de los nipones. En muchos aspectos sigue estando presente, tal vez no tan radical como en esos años, pero hasta cierto punto. Tal vez están radicalizados en otros aspectos más modernos, pero esa esencia de lo que hemos visto en toda esta historia me parece que tiene que ver con lo que esta serie nos ha contado. Nunca fue una serie de guerras, siempre fue una serie de estrategia, fue una serie de un hombre muy ambicioso, de un hombre que casi en las sombras manipuló a todos, los manejó absolutamente a todos. Él con el Anjin ha tenido una relación tirante al principio, pero han tenido un lazo de amistad que se fue forjando. Toranaga lo fue probando, a ver hasta dónde llegaba Jon. ¿Hasta dónde llegaba Jon? Hasta que llegó casi a hacer seppuku. Ese fue el acto definitivo que hizo que Toranaga vea que tenía una persona en quien poder confiar, que le podía confiar construir una flota, que le podía confiar hasta su propia vida, ¿no? Esto se demoró 10 episodios en realizarse. Un Jon con sentimientos obviamente encontrados. Con respecto a la escena del Jon viejo del futuro, esa imagen que vemos, yo creo que es algo que tiene mucho que ver con el nombre del episodio, ¿no? El capítulo se llama El sueño de un sueño. Y creo que en definitiva es un sueño de Jon que nunca terminó de cumplirse. Eso es algo que él se imaginó que podía haberle pasado en su vida, pero mi teoría es que él nunca dejó el Japón, que nunca dejó el Japón, que esa imagen de él en la cama, profundamente emocionado recordando a Maricó, con su rosario en la mano, rosario que entre paréntesis terminó en el fondo del mar, porque vemos que Fuji volvió a tener una relación simbiótica con Jon. Ella fue consorte de él, aunque su corazón pertenecía a otra persona, hasta que la misma Fuji cumplió su deber con Toranaga y su señor la liberó para que ella pueda transformarse en una monja. Vemos los restos de su esposo y de su hijo muertos. A ver, no es que los vemos explícitamente, pero sí vemos sus cenizas.
y Jon de alguna forma la ayuda a ella a dar ese paso de soltar, de que las cenizas de sus dos personas más amadas descansen en lo profundo del mar y que lo único que le quedó a él de Maricó, que es la cruz, que es el rosario, también descansen en el fondo del mar. Si ustedes ven la escena en la que él está en la cama siendo un anciano, tiene ese rosario en la mano, cuando en realidad el rosario terminó en el fondo del océano. Entonces, está claro que eso es algo que él imaginó. Mi teoría es que él nunca dejó el Japón y que Toranaga tuvo siempre como objetivo transformarse en Shogun. Todo este juego de rendirse, todo este juego de evitar un conflicto armado, la palabra cielo carmesí nunca fue una gran batalla, nunca fueron flechas con fuego cruzando los cielos, fue Maricó. Él utilizó a una mujer para hacer lo que un ejército jamás podría haber hecho. Un ejército un ejército con los regentes unidos jamás hubiesen podido entrar a Osaka y derrotar a Ishido. Nunca hubiese podido pasar eso. ¿Qué hizo Toranaga? Envió a hacer ese trabajo a una mujer. Un trabajo poético, un trabajo lingüístico, un trabajo que tiene que ver con la cultura más profunda del japonés. A tal punto de que Buntaro, el viudo de Mariko, termina reverenciándolo a Lanjin cuando lo detestó toda su vida, porque en un punto de la historia lo terminaron aceptando como uno más de ellos, ¿no? Como uno más de ellos, en la aldea de Yabushige, un Yabushige que hereda, no dio sus tierras y sus títulos porque Toranaga, ante la traición de él, aún necesaria para que el plan de Toranaga se ejecute a la perfección, no dejó de traicionarlo, termina de alguna forma desheredándolo de todas sus tierras, de todos sus ejércitos y de todos sus derechos. Sin embargo, es su sobrino el que va a continuar con el linaje de su casa, con el linaje de su clan. Otra cosa que me parece que tiene que ver mucho con el honor es, fíjense el diálogo que tienen Yabushige con Toranaga. Aún Toranaga siendo el responsable en buena parte de la muerte de Maricó y después de haberse arrepentido y de sentirse culpable hasta la locura prácticamente, hay honor entre ellos a la hora de hablar. No se lo trata con desprecio, o al menos Toranaga no lo trata con desprecio. Es alguien que jamás mostró sus sentimientos, jamás se vulnerabilizó mostrando sus sentimientos. Creo que ha sido el gran escudo de Toranaga para poder eventualmente transformarse en Shogun, algo que tampoco vemos. Otra cosa que me parece estupenda de la serie. Jamás vimos a Toranaga transformarse en Shogun y nunca vimos esa gran batalla que nos prometieron desde el primer episodio. ¿Ese es un punto negativo? No, todo lo contrario. Me parece que la serie se construyó para contarnos todo esto que podía llegar a pasar, pero que no fue necesario que pase. Creo que en líneas generales hemos visto una serie maravillosa. Yo creo que va a estar top 3 del año, sin dudas. Deberá haber una serie muchísimo más grande o dos o tres series muchísimo más grandes que esta para poder superarla. Creo que ha sido perfecta, creo que ha sido poética con algunos pequeños detalles como les he comentado, pero en líneas generales todo lo que nos han mostrado, la música otra vez fue extraordinaria para ponernos en clima, el ruido del agua, el ruido del viento, la lluvia que nos acompañó durante muchísimos episodios, fueron todos elementos que tienen que ver, hasta los terremotos, que tienen que ver con la madre tierra del Japón, que tiene que ver con lo que significa ser japonés también, ¿no? Y la simbiosis con su propia naturaleza. Yo por ahí en algunos otros videos decía, es un entorno hostil para ellos permanentemente, y esto nos puso en clima constantemente. Una música en el último capítulo, yo creo que en toda la serie, pero específicamente en el último capítulo, muy melancólica. Nos acompañó una melancolía enorme, tal vez porque era el final, pero me parece que la música también nos hizo recordar que era el final de esta serie. Que termina como no estamos muy acostumbrados a ver que termine una serie, pero vuelvo otra vez a lo que dije al principio. Ese final, esa forma en que termina, con la última imagen de Toranaga, quien va a transformarse en Shogun y que no necesitó desenvainar una espada, aunque hubo muertes en el medio y hubo sacrificios que le permitieron llegar a ese momento, es la imagen de quien fue el responsable de toda esta historia que nos han contado desde el primer episodio hasta el último. La verdad es que la he disfrutado muchísimo, me ha parecido un producto extraordinario, extraordinario. Los videos han andado muy bien y esto es mérito total de ustedes y espero que llenen una vez más la caja de comentarios
y pongan qué les pareció el final, se lo esperaban, qué teorías tienen con respecto a esa imagen de Jon viejo, si coinciden conmigo o no. Si quieren también hacer algún comentario ya global de lo que ha sido la serie en líneas generales, bueno, se lo dejo a ustedes. Llenen la caja de comentarios. Pongan lo que se les ocurra. No se olviden de dejar el like porque es muy importante para que el video se difunda en YouTube y llegue a más personas. Suscríbanse al canal que es totalmente gratuito y nosotros nos estaremos reencontrando muy pronto con mucho más contenido para compartir con todos ustedes. Chau.